Te adora Jesús. Ay, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, Señor me los bendiga mucho. Qué bueno que estén con nosotros en esta noche. Yo sé que Dios quiere hablarnos en esta noche. Le queremos dar gracias a Dios por nuestro hermano David que está con nosotros, nuestro hermano David Martínez en esta noche. Señor me lo bendiga. Qué bueno verlo. Y yo sé que muchos nos están viendo en Facebook. Quizás no pudieron venir por la lluvia. Yo sé que estaban esperando bastante lluvia y yo sé que muchos hermanos están enfermos. Algunos me llamaron, otros que no me llamaron, pero oremos por ellos para que el Señor toque y haga lo que tenga que hacer. Creemos en un Dios de milagros, eso sí. En esta noche le damos gracias a Dios porque hemos estado estudiando Romanos y ya estamos hasta Romanos 13. Vamos a estudiar ahora Romanos 13. Le doy gracias porque Dios es tan bueno con nosotros y nos deja aprender. Y yo leía Romanos 13 y Romanos 12 y yo decía, wow, a veces nosotros solo leemos rapidito así de carrera. Y cuando estudiamos la palabra de Dios es como si se nos abre el entendimiento y la mente para que podamos saber y aprender y el Señor nos hable más. Y no solamente nos hable, sino que podemos practicar lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Otra vez le saludamos a todos los de Segundo de Siloé y a todos los que me ven de Segundo de Siloé también. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Vamos a comenzar, así como están sentados, oremos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias. En esta noche, Señor, que tú nos das el privilegio de estar en tu casa. Señor, pedimos solamente que tú nos hables. Señor, quítame a mí, ponte a ti, Señor, porque tú eres mejor maestro que cualquier otro, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este estudio, predicación en esta noche, y quería empezarlo así. No se vaya a molestar, no se vaya a enojar conmigo. En esta noche cuando estudiemos capítulo 13, Dios nos habla. Dios a todos nos habla de una manera o de muchas maneras. Quizás a donde más necesitamos, quizás tal vez en nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro ego. Y este capítulo es fuerte, es bueno. Y quizás otras cositas que el Señor quiere cambiar y hablarnos en esta noche. Recuérdense que Dios, Jesús, quiere solamente corregirnos y que nuestro corazón sane y seamos salvos. Y cuando digo salvos es porque necesitamos sanar a veces. Necesitamos algunas cosas que nosotros sabemos que necesitamos cambiar, o tratar mejor de hacerlas, y seamos siervos productivos. Cada uno aquí es un siervo. No importa el jaque, la corbata, no tiene nada que ver. Al contrario, Dios nos ha mandado a servir. Si no servimos, no servimos. Ok, pero ustedes saben lo que quiero decir. Tenemos que servir. Y muchos de nosotros servimos en unas cuantas cosas, muchos trabajamos en muchas. Y a veces, entre más tenemos, a veces como si no hacemos las cosas bien porque tenemos mucho. Es mejor tener una cosa y hacerla bien que tener 10 y hacer poquito de cada una. Ustedes saben. En el capítulo 12 me gozaba, en el 12 que nuestra hermana Carolina estaba dando, nuestra hermana pastora estaba dando, y me encantó un versículo, y lo quiero repasar en esta noche. Pablo, hablando a los cristianos de Roma, les insta, les exhorta, y me gusta el versículo 2. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben y quizás lo han leído, y dice, no os conforméis a este siglo, en capítulo 2. Ahora, ¿por qué comencé así? Porque el 13 entra rapidito.
Pero Pablo no quiere decir en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 2, no quiere decir que estemos en contra del gobierno que Dios ha permitido que estemos, sino que se refiere a las malas y perversas caminos que este mundo ofrece. Por eso nos insta a que nos conforméis a este siglo. Hay muchas maneras que nosotros nos podemos conformar, y en estos días creo que se puede ver más claro que cualquier otra cosa. Yo no sé con quién hablaba hace unos tiempos atrás. Yo no sé si ustedes se recuerdan en el 9/11, ¿qué pasó en esos días? Las iglesias se llenaron, pero se llenaron, todo el mundo orando, todo el mundo. Quizás creían que era el fin del mundo, quizás creían que iba a haber algo, pero en estos días hay algo totalmente diferente. Es como lo opuesto de 9/11, de 10 años atrás. Y quiero que comencemos con el capítulo 3. Voy a leer los 13, los primeros 2 versículos. Así como están sentaditos. Leamos. Estamos en Romanos 13. Si tú que estás en Facebook no tienes tu Biblia, te doy un minuto para que la busques. Tu teléfono, tu laptop, a donde quiera que estén. Amén. Estamos en Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pablo no empezó saludando, Pablo no empezó diciendo, hermanos, ¿cómo están? Señor me los bendiga. Él rapidito fue al grano y dijo, sométanse. Cuando yo lo leí, yo creí que fue un poquito fuerte y dije, wow, Pablo estaba o molesto o enojado o hablándole a unos hermanos, algo había pasado. Leía la historia y en esos tiempos se cree que cuando Pablo escribió el capítulo 13, habían dado de baja a uno de los reyes romanos, se me fue a uno de los grandes de Roma, y creen que la revolución puede haber sido parte de algunos cristianos que estaban molestos con lo que estaba pasando. Pablo comienza este capítulo 13 firme y directamente diciendo, exhortándonos a los cristianos de Roma, y creo que también a los cristianos de hoy en día, que nos sometamos. Y eso es una palabra, yo buscaba, ¿qué es someterse? Le voy a leer la definición de someterse. Poner bajo la autoridad o dominio de una persona o una comunidad, hacer, recibir o soportar una acción o un estado, sujetar a un poder o autoridad, darse por vencido, y ese me gustó, darse por vencido. Actuar según la voluntad de otras personas, doblegar, ceder, subyugar, controlar. Y eso decía, wow, controlar, wow. Rendir, subordinación voluntaria. Esos son algunos sinónimos o definiciones de qué es someter. Pablo comienza de esta manera. No nos dice, sométanse solamente si las autoridades estén correctas o no, si creen que tal vez pueden. Pablo sigue diciendo, la primera palabra, sométanse. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice siguiente, por Dios han sido establecidas. Aunque suene o tal vez podamos argumentar de esto, de esa parte, pero Pablo nos insta, nos exhorta a que nos sometamos. Me gusta cómo Pablo empieza porque no está tirando el pañito suave, sino que al contrario, él va al grano, va exacto a donde tiene que ir. ¿Alguien tiene Efesios 5:21 por mí? Yo creo que alguien lo tiene. ¿Me lo lee, por favor? Amén. Sí, Salmo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es bien corto ese versículo, bien cortito. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios nos manda a someternos unos a otros? Yo creo que Dios quiere, necesita, entre el sometimiento, que tenemos que doblegarnos, tenemos que ceder a veces. El sometimiento no es un acto de que alguien es más grande que el otro. Al contrario, yo creo que cuando nos sometemos a Dios, recuerden, miren lo que estoy diciendo, cuando nos sometemos a Dios, todo lo demás va bien. Quizás algunos dirán, yo no me someto a nadie, yo solo me someto a Dios, solo a Dios. Pero si Dios nos ha puesto a nosotros, a líderes enfrente de nosotros, debemos someternos. Todos nosotros, toditos nosotros tenemos un líder. Todos. Como pastor le digo, yo tengo un presbítero que necesito yo someterme a él. Cuando él dice, esto tenemos que hablar y hacer, tenemos que hacerlo. Aunque yo diga, pero no, ¿qué tiene que ver ese hermano en otra iglesia con lo que? No, hermano, no tiene nada que ver qué rango tengamos. Eso no viene a la vista, nada. Pero Dios nos manda en Efesios 5:21 que nos sometamos unos a otros. Recuérdense, siempre tiene que haber, con mis hijas yo hablo así, tiene que haber uno que se calla y otro que sigue hablando. No puede, yo no sé si usted lo ha tratado, usted no puede pelear usted solo. Bueno, si tiene problemas es otra cosa, pero usted no, hermano Sammy, tú eres feo. No, yo no soy feo, ¿cómo crees que voy? No podemos pelear uno a otro. Tiene que haber dos, que uno da y uno recibe. La palabra de Dios nos manda en Efesios 5:21, apúntelo, escríbalo, léalo, que nos sometamos unos a otros. Y si leemos Efesios 5:5, es un poquito más, después de eso, entra en otras cosas. Pero ese versículo me gustó porque habla de usted y yo. Quizás como pareja, tiene que haber algo que no solo porque soy hombre yo siempre estoy correcto. ¿No es así? Bueno, quizás en mi casa, pero en la suya no sé. No significa que yo voy a ver a alguien más bajo que a otro. No. Un sometimiento es mutuo. A veces, amor, tú tienes la razón. Y a veces no hablamos. No, pero nos ponemos en cuenta, pero tiene que haber un sometimiento entre una pareja, entre uno, en diferente manera. Quizás esta noche algunos tendrán problemas admitiendo esto, pero pregúntele a Dios por qué Él ha puesto a quien ha puesto. That's it. Punto y se acabó. Yo no sé. Pregunta para ustedes.
Una pregunta para ustedes. ¿Jesús obedeció, se sometió a las autoridades en su tiempo? ¿Creen que debía o no de obedecerlas? Vamos ahí. Yo quiero ir a ese punto. ¿Jesús obedeció las autoridades? ¿Sí? Alguien me lea Mateo 17, del 24 al 27. Hermana Willy lo tiene, amén. Espérense un segundito, hermana Willy. Matthew 17, 24 to 27. 17:24. Ok. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús, el que creó todo, el Dios Todopoderoso encarnado, ¿no? Si ustedes leen muy bien ese versículo, dicen, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Alguien vino, algunos vinieron, me imagino que son los fariseos, y le dijeron, los que cobraban los impuestos, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga 2 dracmas? ¿No paga sus impuestos? Y me encanta cómo Jesús, le dijeron eso a Pedro, y Pedro, quizás Jesús no estaba cerca de él, y Pedro entró a la casa, y Jesús le pregunta, le habló primero. Ya Jesús había oído, ya estaba en su mente lo que habían dicho: tu maestro no paga impuestos, él es flojo, él se cree. Me gusta la manera que Jesús le dice, y explica un poquito más. ¿Los de la casa pagan? ¿Los del rey, los hijos del rey pagan o son exentos? En otras palabras, yo soy el rey de los reyes, ¿y tú crees que debería de pagarlo? Más o menos le dijo a Pedro. Y Pedro le dijo: no, Señor, son exentos. En otras palabras, Pedro dijo, en mi mente yo creo, tal vez, que Pedro dijo: Señor Jesús, no tienes que pagar los taxes. Tú sos Dios, ¿para qué vas a pagar taxes? No se lo dijo, pero quizás Pedro lo pensó. Pero Jesús dice, que le dijo: Pedro, vete, coge un anzuelo, tíralo. Y el primer pez que tú... ¿Usted cree que es coincidencia eso, hermano? Nah. No hay coincidencias con Dios. ¿Y qué es un estatero? Yo busqué, porque la palabra de Dios dice: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir su boca, la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús le dijo: vas a pagar mis impuestos y los tuyos. Pero ¿qué es un estatero? ¿Alguien conoce qué es eso? Yo tuve que buscarlo, yo no sabía, de verdad, seriamente no sabía. ¿Y qué es una dracma? Si un estatero son 4 dracmas, ¿qué es una dracma? Yo decía, a veces nosotros leemos un estatero. Yo decía, un estatero, seriamente, ¿qué es eso? Pero un estatero es una moneda de origen griego que valía 4 dracmas aproximadamente. Pero si un estatero son 4 dracmas, ¿qué es una dracma? Una dracma, otro signo monetario griego también, era una moneda de plata
que pesaba 4.3 onzas, gramos, equivalía a un denario romano o a un cuarto de ciclo. Era un pago por la labor de un obrero de un día. ¿Se recuerdan la historia que Jesús pagó a un obrero y el otro que vino tarde? Lo que un obrero ganaba en un día era una dracma. Un denario, exacto. El impuesto que se pagaba en el templo era de 2 dracmas. Eso es lo que le estaban cobrando a Jesús. Medio ciclo. Una dracma, sin embargo, algunos historiadores y economistas han estimado que una dracma del siglo primero, por allá, corresponde a unos $25 en el 1990. $25, más o menos. Y en el 2006 valía como 36, casi $40. Hoy quizás aproximadamente una dracma, estoy hablando de una dracma, ¿ok? Todavía, no me he ido a estatero todavía. Hoy en día quizás vale unos 50, $75 una dracma, porque era de plata y pesaba 4.3 gramos. No era una moneda tan común, sino que tenía su peso. 4.3 gramos. Hoy en día la plata está muy cara, especialmente el oro, peor todavía. Estamos hablando más o menos aproximadamente de $200 a $300 que ese pez tenía en su boca. Más o menos. Recuérdense, de 50 a 75 pesos por la dracma, si se multiplica por 4, más o menos, ¿no? Jesús, aunque era lo que él era, él se sometió a la ley que él tenía que pagar su impuesto. Ahora, mi pregunta era, si yo hubiera estado ahí, es, Jesús, ¿a dónde estaba tu tesorero? Recuérdense que Jesús tenía un tesorero. Ya sabemos quién es. ¿Ok? ¿A dónde está tu tesorero que hubiera pagado el impuesto por Jesús? Pero no llega al paso. La cosa fue que Jesús se doblegó, se dio, y Jesús mismo mandó a Pedro a buscar ese pez. Y él no solamente se dio él mismo, sino que dijo, Pedro, paga tú también el tuyo. Hermanos, Jesús se sometió a las autoridades. En muchas ocasiones Jesús iba al templo. Cuando iba al templo, él no podía entrar. Hey, ¿cómo estás, muchacho? No, él entraba en ese entonces ellos se cubrían la cabeza, tenían un rito que hacer. Él se sometía a los tiempos de ese tiempo. Yo decía, si Jesús lo hacía, ¿qué más nosotros? Yo tengo que hacerlo. Pero es tan difícil, hermano. Vamos a ser sinceros, porque es la única manera que podemos hacer. Muchos de nosotros tenemos problemas sometiéndonos. Les voy a dar otro ejemplo. Hoy en día, la policía, ahí van esos. Hasta malas palabras le dicen los no cristianos. ¿Por qué? Si ellos son los que nos protegen. Tenemos que obedecer, tenemos que llegar a comprender que esa es una autoridad que Dios ha puesto. Todas las autoridades civiles, judiciales y militares, aunque no queramos aceptarlas, son puestas por Dios, punto, y se acabó. That's it. ¿Por qué estamos contendiendo que, Trump, miren lo que Trump hizo? Dios puso a ese individuo allí y ahora pone a Biden. Y puede ser que haya otro y otro y otro. Hay elecciones pronto en otros países. Este domingo hay una en Perú. ¿Usted cree que el hombre va a poner o Dios va a poner? Dios va a poner.
aunque no nos guste. Al principio, cuando empezó Trump, todo el mundo estaba... Pero fíjese que no se ha dado cuenta. Bueno, cuando Trump estaba, la gasolina estaba mucho más baja que está ahora. En todo cuando estuvo Trump. Lo estoy diciendo, solamente para que ustedes vean, ¿ok? No importa si es demócrata, o republicano, o cabezón, o cabeza pequeña, o moreno, o negro, o blanco, o chino, no importa. Dios puso como Él quiso y le gustó. Y muchos de nosotros tenemos un problema con eso. Véase con Dios, porque no son nuestros pensamientos como uno quiere. Quizás nuestra ideología o la manera que pensamos, que analizamos, no importa que analicemos. Dios va a ser como Él quiere y cuando Él quiere. Nos duele cuando hay un cambio, pero Dios lo hace. Lloramos, nos duele, nos enojamos, pero Dios hace lo que Él hace, cuando Él quiere. Lo único, el problema de muchos de nosotros es que no podemos someternos. Sí, hermanos, a mí, pero es que si no está bien, no está bien. ¿Y quién lo mandó a usted o a mí a ser juez de? Si Dios pone cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Y Él quita también. No solo digamos que Él pone, Él quita. Y Él quita cuando Él sabe que hay que ser cambiado. Lo bueno de Dios es que Él no se equivoca. El que se equivoca es usted y yo. Debemos de obedecer y someternos a todo lo que no se oponga a la ley de Dios. ¿Oyeron eso? Lo voy a repetir. Debemos de obedecer y someternos a todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Ya va a venir pronto, quizás, tal vez años, no sé. Va a venir que nos empiezan a limitar las iglesias. Hay ciudades, hay países donde no se puede predicar. ¿Qué usted me dice de eso? ¿Dios puso eso? Claro que sí, hermano. Y les digo que allí adoran más y mejor a Dios que aquí. Esta iglesia debe estar llena. Pero no. La razón que sea, no estoy. Unos están enfermos, unos no pudieron venir, unos tienen emergencia. Lo que sea, no. El someterse a Dios no significa que usted va a dejar a perder algo. Al contrario, la humanidad, nuestro pensamiento, lo pensamos de una manera diferente. Creemos, muchos de nosotros, seamos claros, muchos de nosotros creemos que cuando nos sometemos, damos a perder o estamos, como le dijera, doblegando o estamos humillándonos. No, hermano, no. El someterse no es humillarse en muchas maneras, en el sentido de que yo voy a hacer lo que tú digas siempre. No. Hay veces que muchos de nosotros tenemos razón y otras veces que no la tenemos. En nuestros trabajos, hermanos, aunque no nos guste, tenemos que hacer lo que nuestros jefes o jefas nos dicen que hagamos. Tenemos que someternos a nuestros jefas. En estos días he estado estresado. Mi jefa dice algo y yo me río. Y después dice, no, I'm sorry, tú tenías la razón. Hello. Yo te lo quería decir desde hace mucho tiempo. Pero hay que someternos. Hermanos, a veces nos sometemos más a nuestros jefes que a Dios. Dios nos dice, oren, lean la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que muchos de nosotros no sabemos. Dios nos dice estudiar, escudriñar las Escrituras, pero no nos sometemos a Dios, sino que nos sometemos más a nuestras jefas y a nuestros clientes y a todo lo demás menos que a Dios.
Ahora explíqueme por qué. Porque somos humanos, ¿verdad? Sí, pero tenemos que aprender a someternos a las autoridades que Dios nos ha puesto, aunque no nos guste. Y a veces, muchas veces, no nos gusta someternos a las autoridades de afuera. Aun si usted tiene su negocio, ¿qué es lo que dicen? El cliente siempre está correcto, right? Siempre tiene la razón. Porque imagínese si usted siempre pelea con el cliente que viene. Hazme esto. No te lo puedo hacer ahora, te lo hago cuando yo quiera. Y el cliente le dice, no, yo lo necesito en 2 días. Ok, mira, vamos a hablar. Quizás no te lo puedo dar en 2 días, pero si te lo doy en 3 porque estoy ocupado. Se habla, ¿no? Pero si usted le dice al cliente que entra, no puedo hacérselo, vente la otra semana. ¿Usted cree que ese cliente va a regresar a su negocio a pedirle algo? No. Aún allí nos estamos sometiendo. No es que el cliente sea más que usted, pero usted tiene que complacer a su cliente para que él regrese a su negocio. Si algunos no nos queremos someter a las autoridades humanas, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos mande a que nos sometamos a la ley y la autoridad de Dios? Yo tengo una jefa que tiene más de 10 años menor que mi persona. Yo tengo 40, no tengo más que eso, pero yo no quiero decir. Ella tiene como sus 29, quizás 30 años. Yo le llevo casi la mitad a ella, pero cuando ella viene y me dice, Samuel, yo necesito que tú me hagas esto y esto, y digo, sí, mi jefa. Y ella se molesta conmigo porque yo lo hago molestando, no, yo lo hago con un chiste. Sí, mi jefa, yes, boss. Le digo, yes, boss. Y me dice, no me digas eso. Pero tú eres mi jefa, tú eres mi jefa. No, pero, entonces ella se hablando un poquito, no, mira, pues cuando tengas tiempecito, digo que, ahí está. Yes. Pero sea como sea, yo tengo que someterme a mi jefa. Porque si no, va a haber problemas. Muchos de nosotros como padres necesitamos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha estipulado de esa manera. Y cuando no, hay problema en casa. Nuestros hijos no nos van a decir a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer, sino que al contrario, tú vas a hacer esto. Sácame la basura. No, pero que ahora, right now. Pero mañana, no, que mañana pasa el truck de la basura. Yo que necesito que me lo saques ahora. Y en casa me mandan a botar la basura y yo lo hago, hermano. Digo, ¿por qué lo hago? Porque si no, no me dan de comer. A mí me gusta comer. Tenemos que ser obedientes, tenemos que someternos a las autoridades. El sometimiento sucede cuando tengamos, oiga bien esto, el sometimiento comienza en nuestra vida. El sometimiento comienza en nuestra vida cuando tengamos la llenura del Espíritu Santo. Si está realmente en nosotros el Espíritu Santo, y aunque nos moleste un poco, nos incomode un poco, nos duela un poco, pero sabemos que nos debemos de someternos a Dios. Allí es que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Muchas veces Dios no quiere nada más que nuestra obediencia. Y eso a veces es lo menos que le damos. Dios nos dice de una manera, Dios nos dice de otra manera, hermanos, siervos, oremos, leamos la Biblia. Pero le digo, ¿qué? Nunca tenemos tiempo. Siempre estamos haciendo algo más. Siempre estamos trabajando mucho. No es malo trabajar. Créame.
esa era una de mis cosas que quizás hizo aguantar un poco algo, porque yo creía que entre más trabajaba, más le iba a enseñar a mi jefa que qué bueno era. Pero no, hermanos, entre más trabajo nos hacemos esclavos de nuestro trabajo. Y entre más tenemos, más queremos. Y entre más queremos, más trabajamos y no hay tiempo para nada. Mi esposa se enojaba conmigo porque a veces hasta los sábados de la mañanita me iba de escondidas. Y ella me llamaba, ¿dónde estás? Estoy trabajando. Y le digo, ¿para qué? Para que el hospital de White Plains ganara millones y millones de dólares. Y yo, aquí estoy todavía, pelado. No mucho dinero, trabajando. Pero así Dios no quiere que nosotros pasemos nuestras vidas. Tenemos que someternos, pero tampoco, come on, hay un límite, especialmente en nuestros trabajos. Si nosotros trabajábamos, si nosotros trabajábamos tan fuerte en el mundo o para nuestros trabajos, y si trabajamos la mitad de eso para Dios, esta iglesia estuviera mucho más bendecida. Pero es fuerte, humanamente hablando, seriamente, es fuerte someterse. No nos gusta doblar nuestro pellejo, nuestra manera de ser. Pero es que así soy, hermano. Pues ore y lee la Biblia porque Dios lo va a cambiar. Nos ha cambiado a muchos de nosotros, créame. Y por esto hay muchos hermanitos brincando de iglesia en iglesia a ver cuál es la que mejor le cae a ellos en estos días. That's okay. That's okay. Pero no me gusta es que en esa iglesia usan pantalones. Ya. En esa iglesia, no. En esa iglesia no podemos ser ni muy rajatablas, ni tampoco tan liberales. Tenemos que buscar, tenemos que someternos. En unas iglesias se puede, no hay problema. En esta, quizás no, pero está bien. Servimos al mismo Dios, sino que tenemos otra manera de servirle a Dios. That's it. No significa que todos los hermanitas que usan pantalones se van al infierno. No, hermano, no seamos así. No seamos así. Porque no lo es. Así Dios no quiere que seamos. La palabra de Dios dice que si tu hermano, si tú le das ocasión de caer, cambia. Si a él no le gusta, cambiemos. Pero el someterse a un reglamento o a Dios significa dar un poquito, ser flexible a la voz y al Espíritu Santo que nos dirija. Recordemos que Dios nunca se equivoca. Recordemos eso, nunca. Él no se equivoca. El que se equivoca es nosotros. Hermano y hermanita, no resistamos a Dios y a la voluntad de Dios. En el versículo 2 decía, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean algo muy malo. Esa palabra es fuerte. No dice acarrea dolor, acarrea castigo. ¿Por qué esa palabra es fuerte, hermano? Yo sé que ninguno de nosotros queremos ser condenados. No estamos aquí para ir a ser condenados. Pero ¿por qué Pablo ocupa esa palabra que es bien fuerte? Pablo abunda más y dice, el que se opone a la autoridad de Dios, se opone a Dios. Se enfrenta contra Dios. Y el castigo es condenación. No, eso es fuerte. Y yo decía, ¿por qué Pablo dijo y fue tan fuerte? Pero yo he visto que si estamos en contra de siervos de Dios, algo pasa y no pasan cosas buenas.
Vamos a leer el 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Perdón. Y tendrán alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si vamos muy rápido en el carro, de la velocidad que tenemos que ir, tenemos que temerle a la policía, porque si nos cachan yendo muy rápido, nos dan un ticket, nos quitan la licencia, etcétera, 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 etcétera. Aunque seamos cristianos, nuestro pastor decía, después que se pase la velocidad que tiene que ver, Dios como si quita la mano. Ok, tú estás, ahora ve cómo tú te zafas de esa. Ahí ve como tú. Si vamos muy rápido, tenemos que temerle a la autoridad. Pero si vamos a la velocidad correcta, va bien. Yo creo que Josué me dijo que él había leído 10 o 15 millas más rápido que tú vayas, solo te va tal vez a ganar 2 o 3 minutos, 4 o 5 minutos. A ahorrar 4 o 5 minutos. Nada más. 4 o 5 minutos, no es mucho. Pero si la velocidad es 60 y vas a 70 o 80, vas a llegar un poquito más rápido, pero no tanto. Entonces, el problema es que estamos rompiendo la ley y no nos estamos sometiendo a Dios que puso la ley. Estamos fallando, estamos pecando, no estamos siendo obedientes, no nos estamos sometiendo al policía. No, ¿verdad? A Dios. Dios, aunque no tenga sentido lo que esté pasando, Dios puso a la autoridad allí. Aunque nos guste o no nos guste, Él puso la autoridad allí. Si nosotros nos sometemos a todas las autoridades que Dios nos ha puesto, no tendremos problema. La autoridad es para ayudarnos y castigar al malo, al que rompe la ley. Muchos tenemos un mal concepto de la policía y no debemos de tenerlo. Dios ha puesto a todos allí. El versículo 5 al 7 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Yo lo he dicho antes, que muchos de nosotros le tenemos más miedo al IRS que a Dios. Ya va a decir, ahí va a entrar el hermano Sammy. Yes, I am. Muchos de nosotros le tenemos más miedo al IRS porque nos tiran a la cárcel. ¿Usted sabe que puede usted ir a la cárcel si usted no paga sus impuestos? Yeah. Please pague sus impuestos. Yo lo quiero ver. No quiero ir a verlo a la cárcel. Y decirle, hermano Sammy, ¿cómo está? No me bañé ahora. Pero lo hago chistosamente, ¿no? Tenemos más miedo al gobierno, al IRS, que a Dios. Aunque somos más fieles pagando los impuestos y no dando a Dios lo que es de Dios.
quisiera decir I'm sorry, pero no lo voy a decir. Muchos de nosotros creemos que damos el diezmo, pero verdaderamente no estamos dando el diezmo. Estamos dando 3, 4, 5, 6 tal vez %, quizás 7, pero no damos todo el 10%. Pero eso no es problema, es con Dios. Usted y Dios se encarga de eso. That's it. Hermano, pero usted y Dios se encarga de eso. A Dios no podemos engañarlo. No podemos, aunque queramos de cualquier manera. No podemos engañar a Dios. That's it. Usted lo que usted quiere dar, délo. Y Dios se encargará de bendecirlo. Yo tuve un maestro, un mentor, que él me enseñó verdaderamente. No tenía mucho, no ganaba mucho, pero él sí daba. Y yo veía más fiel a él. Yo veía que Dios lo bendecía mucho más a él que yo, que trabajaba y mi esposa trabajábamos y nos fajamos y trabajamos y como sin. Y muchos hermanos me preguntan, hermano Sammy, ¿qué es el diezmo? ¿Por qué? ¿Da después de taxes o antes de taxes? Antes yo daba después de los taxes. Ahora lo doy antes. Yo he visto la mano de Dios. Y aun cuando hago mis taxes, de lo que me viene de mis taxes, doy el 10%. Yo he acostumbrado a mis hijas, aún hasta de lo que le dan de su cumpleaños, de sus diezmos, délo. No, pero papi, me dieron 50, tengo que dar 5 pesos. Sí, y si es posible, de $6. Ok. Digo, ¿por qué? Porque estamos enseñándoles. Si nuestros hijos ven que no estamos dando lo que debemos de dar, y me atrevo a decir, si somos maestros y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿qué estamos enseñando? Come on. O somos o no somos. Ya es suficiente de que, sí, pero es que el Señor sabe. Sí, el Señor sabe que sos, hermanos, a mí el Señor sabe que sos un sinvergüenza. No estás dando lo que tienes que dar. Sometámonos. Es fuerte, duele, claro que sí. ¿A quién le gusta someterse? Creo que a nadie. Pero entre más nos sometemos, Dios más nos va a dar. Estamos vivos, nos da salud, nos da felicidad. Pregúntele al rico si está feliz. Entre más tiene, más quiere. ¿Usted ve a un rico vestido bien? Jeans, camiseta cualquiera. ¿Pero está feliz? No. Y nosotros tenemos al Dios de los dioses, que nos da todo, y a veces no le damos a Dios lo que tenemos que darle. ¿Por qué tenemos? ¿Nos vamos a llevar algo al cielo? ¿Nos vamos a llevar de esos miles que tenemos? No nos vamos a llevar nada, hermano, nada. Lo único que va, cuando vayamos al cielo le digamos, Señor, yo fui fiel. Y Él va a decir, sí, siervo, entra. Prefiero ser pobre en el mundo y rico cuando llegue al cielo, que me impida lo que tenga aquí en el mundo para llegar al cielo. Come on. Mateo 22, 21, ¿qué dice? ¿Alguien se lo di? Oh, hermano. Respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, si usted tiene que pagar sus impuestos, páguelo. Y cuando haga sus taxes, no chiree. Don't cheat. No diga que tiene 10
dependent y solo tiene uno que usted y no ponga el gato ni el perro ni no lo haga, no lo haga. Ahora yo me escapé esta vez, me escapé 2 años, sí, pero tenemos una contable aquí. Un día te van a decir, debes X cantidad, pero sí. Hemos oído de muchos casos que no lo atrapan la primera, segundo, tercera, cuarto año, 10 años pasan, pero cuando y después no solo pagas eso, sino que paga penalty y interés en todo lo que le ha robado al gobierno. Imagínense si Dios fuera así. Ouch. Hermano, voy a terminar con esto. Dios no quiere su dinero, no lo quiere. Él no quiere. Le digo, ¿por qué? Porque Él tiene todo. Y Dios va a dar a su casa, a su templo, a su iglesia, lo que Dios va a dar. Con usted o sin usted. Muchos de nosotros creemos que yo soy el que más doy en la iglesia. Ok. Bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga más. Pero cuando Dios quiera, puede traer a otro que dé doble de lo que tú estás dando. Dios no quiere nuestro dinero. Dios no quiere eso feo que es el dinero. Dios quiere nuestra obediencia. Cuando nosotros obedezcamos, aunque gastemos poquito, que nos pague poquito de lo poquito, damos, eso es lo que Dios quiere. ¿Cuándo vamos a comprender y cuándo vamos a someternos a Dios? No a la autoridad que creemos que está. Ay, pero ese hermano está hablando porque, hermano, Dios se va a encargar con lo que Dios se va a encargar. Oíamos testimonios de hermanos que hacen mal con Dios se va a encargar de eso. Olvídese, su trabajo, su obediencia es lo que Dios quiere. Con lo demás, Dios se encarga. Cada uno de nosotros, Dios nos va a llamar a cuenta un día. Y quizás un día pronto. Y creemos que muchos nos vamos a esconder. Hermano, por favor. Y le digo, ¿por qué? Porque no estudiamos esto. Come on, estudiémoslo. Tenemos tiempo. Facebook, Twitter, todas esas cosas que hay. Nos ponemos a hacer cosas que nos gasta el tiempo. Y a Dios, ¿qué le estamos dando? ¿Nos estamos sometiendo a Dios? Seamos sinceros con nosotros mismos. Veámonos en el espejo y decimos, Samuel Anaya, ¿te estás sometiendo a Dios como debes? Sí, pero es que ahora no, mañana, porque mañana, sí, el sábado, porque ahora no tengo tiempo, estoy trabajando mucho, no puedo. El sábado me voy a someter a Dios, ahora no puedo, ¿ok? La Biblia nos manda en el versículo 7 a ser rectos con todas nuestras finanzas. En esta época es tan fácil, pero súper fácil, con esas tarjetas de crédito, estar endeudado. Pero miren muy bien lo que dice el versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que al tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto. Y es tan hermano, es muchísimo más fácil meterse en deuda que salirse de ella. Porque es fácil. Oh, me gusta eso. Psst. Plástico. Psst. Mis hijas me hacen burla porque yo sé que la tarjeta de crédito ahora no tiene ni que pasarle, sino que solo medio toca encima, así, y ya. I'm like, oh my God. Y la deuda. Muchos de nosotros estamos endeudados porque no sabemos, porque no nos sometemos a Dios. Seriamente, piénselo bien. Estamos endeudados porque no nos sometemos. Nos sometemos.
No dije ustedes se sometan. No, nosotros. En el versículo 7 al final dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Yo creo, tal vez, que usted cuando va al doctor, usted no le dice a su doctor, hey, you, how you doing? O le dice, mi panita, mi primo, ¿cómo estás? Dímelo. ¿Verdad que no? Le dice, doctor, ¿cómo está? Señor, a su jefe, jefa. ¿Verdad que así lo trata? Y a veces nosotros se nos olvida. Y en inglés tienen un dicho que dicen, tú recibes lo que tú das. Si tú das respeto, te van a dar respeto. Y si no te lo dan, tienes toda la autoridad de decirte, wow, no me trates así. Yo no te he tratado a ti así. Y termino diciendo, a cada uno de nosotros nos gusta que nos traten bien, pero ¿cómo tratamos nosotros a la gente? ¿Con respeto, con honor, como se merece? Me gusta la manera que nos tratamos nosotros. Hermano, ¿cómo está? Hermanito, ¿cómo está? Señor me la bendiga, hermana. Eso es un respeto, como quieren decir, siervo, sierva. Así tenemos que tratarnos. Pero eso viene cuando nos sometemos a Dios, porque sabemos que yo no soy más que usted, hermano, hermana. No, al contrario, Dios nos ha puesto a servirles. Por favor, si podemos hacer algo por ustedes, llámenos. La pastora Requeno siempre está en casa. Y me encanta que las hermanas la llaman y les piden, porque ahí hay sabiduría. Y estamos nosotros para servirlos. Sometámonos unos a otros y vamos a ver el Espíritu Santo trabajando en nosotros, cultivando algo que usted se va a sorprender cuando nosotros nos sometemos a Dios y a nuestros hermanos. ¡Wow! Allí es cuando Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. La iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, nadie se creía más que otro. Solo somos servidores. Nos servimos unos a otros. ¿De dónde ha venido que nos creemos más que otro? Porque tengo una cosita en la pared que dice graduado de la universidad, doctorado. ¿Doctorado de qué? Entre más estudiamos, la Biblia nos manda a ser más humildes y más servidores. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, sometámonos. No digo sométanse, no. Sometámonos a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto allí. Si usted tiene un problema, le voy a dar el teléfono de Jesús. 777, no, ese no es. Llámelo, comuníquese con él y pregúntele por qué. ¿Por qué por qué hiciste? Que el Señor me lo bendiga, hermanos.